Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy explicaré quién es la esposa de Cristo y qué son las bodas del Cordero. En la antigüedad, la esposa de Yahvé era su pueblo, el pueblo de Israel. Eso ha llevado a interpretar en la actualidad que el pueblo de Dios, la Iglesia, es la esposa de Cristo. Pero en realidad, la esposa de Cristo es una pequeña parte del pueblo de Dios, el rebaño pequeño, los que reinarán con él. Pero no todo el pueblo de Dios es la esposa de Cristo, como lo fue en la antigüedad, porque Cristo en el Evangelio habla de una esposa o una novia, pero también habla de unos invitados a la cena de las bodas del Cordero. Si la esposa es la Iglesia, ¿quiénes son los invitados? ¿Y por qué dijo Juan el Bautista que él era el amigo del novio? Empecemos por esta última cuestión. Todos sabemos que Juan el Bautista y los 12 apóstoles formarán parte de la esposa de Cristo. Entonces, ¿por qué dijo Juan el Bautista que él era el amigo del novio? Incluso Jesús se dirigió a los apóstoles como amigos del novio. Leamos los dos textos. Mateo 9:15. El contexto en este pasaje transcurre en el momento en que los escribas recriminan a Jesús que sus discípulos no ayunan, sino que comen y beben. Entonces Jesús les dijo: los amigos del novio no tienen motivo para afligirse mientras el novio está con ellos, ¿verdad? Porque el ayuno se hacía para mostrar aflicción o luto. Pero vendrán días, dice Jesús, en que el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Por qué Jesús llama amigos del novio a los apóstoles si en realidad ellos reinarán con él siendo su esposa? Primero porque la esposa y el esposo reinarán en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra. Para que esto suceda, ambos, la esposa y el esposo, tienen que haber muerto y resucitado. De la misma manera, para que pueda producirse una unión total con el esposo, Cristo, que fue muerto y resucitado, la esposa también ha de ser muerta y resucitada, puesto que mientras los apóstoles tuvieran cuerpos carnales, no podrían unirse totalmente a Cristo ya resucitado. De la misma manera que un viudo o una viuda dejan ya de estar unidos a su difunto marido o mujer y podían casarse de nuevo. La muerte rompía la unión entre marido y mujer, porque no puede unirse al 100% un cuerpo carnal con un cuerpo espiritual. Así pues, mientras los apóstoles estuvieron con vida con cuerpos carnales, fueron llamados los amigos del novio, pero cuando resuciten con cuerpos glorificados, en la primera resurrección, y puedan ascender al nivel, a la morada preparada por Cristo para ellos, la Jerusalén celestial, podrán unirse plenamente a Cristo en espíritu y ser uno solo con Él. De la misma manera ocurrió con Juan el Bautista. Juan había recibido la información del Espíritu Santo de cuál sería su misión en la tierra: preparar el camino del Mesías y bautizarlo con agua, y predicar el arrepentimiento a las personas y bautizarlas también. Él fue una persona muy humilde a pesar de que era primo de Jesús. A Juan no se le dio más información que la de cuál sería su misión en la tierra. No se le dio la información de que él era Elías, el Elías que había de venir, ni se le dijo que formaría parte de la esposa de Cristo para que no se gloríe de estas cosas y el orgullo no llegue a ser un tropiezo para él. Cuando preguntaron a Juan el Bautista: ¿eres tú Elías?, él dijo: no soy. En cambio, Jesús dijo: Elías ya vino y no lo reconocieron, refiriéndose a Juan el Bautista.
Él era el Elías de la profecía de Malaquías 4:5, el último versículo del Antiguo Testamento. Dice: miren, les envío a Elías el profeta antes de la venida del día de Yahvé, grande e inspirador de temor. No dijo les envío a alguien con el espíritu de Elías, les envío a Elías el profeta. Esta es una profecía de doble cumplimiento. Elías regresó antes de la primera venida de Cristo. 6 meses antes fue cuando nació Juan el Bautista. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Por eso podemos calcular la fecha de su nacimiento. Y nació en septiembre, no en diciembre. Elías regresó como Juan el Bautista hace unos 2000 años y regresará antes del día del Señor, antes de la segunda venida de Cristo, como uno de los 2 testigos de Apocalipsis 11. Lo hará con la misma misión: predicar el arrepentimiento, la venida del Mesías y el reino de los cielos. Entonces los apóstoles y Juan el Bautista son los amigos del novio o la esposa. Fueron los amigos del novio mientras tuvieron cuerpos materiales y vivieron en la tierra, y serán la esposa de Cristo cuando resuciten en la primera resurrección y sean reunidos con Cristo y llevados a la morada celestial que el novio les ha preparado, la Nueva Jerusalén. Recordemos que la primera resurrección ocurre cuando se completa el número de mártires muertos en Cristo, y esto sucede con la muerte de los 2 testigos. Uno de esos 2 testigos será precisamente Elías, que ha de venir antes del día del Señor. Leamos el texto donde habla de esto. Apocalipsis 6:9. Dice: y cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra de testimonio que solían tener. Y clamaban con voz fuerte y decían: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos se le dio una ropa blanca y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más, hasta que se completara también el número de sus coesclavos y sus hermanos que estaban a punto de ser muertos como ellos también lo habían sido. ¿Cuál es este número que ha de completarse antes de que se les haga justicia en el día del Señor a estos mártires, el día del juicio de las copas de la ira de Dios? La respuesta la tenemos en Apocalipsis 14:1. Dice: y vi y miren, el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. El monte Sión hace referencia a la Nueva Jerusalén, y los 144.000 son la esposa de Cristo, que reinará con él desde Sión, desde la Nueva Jerusalén. ¿Cómo sabemos que este número, 144.000, que puede ser literal o simbólico, se refiere a la esposa de Cristo? Porque más adelante, en este mismo capítulo, versículo 4, dice: estos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Quiénes son las primicias para Dios y para el Cordero? Los que resucitan en la primera resurrección, el rebaño pequeño. Hemos visto que el capítulo 14 de Apocalipsis nos habla del rebaño pequeño. En el capítulo 7 de Apocalipsis tenemos a otros 2 grupos. En los versículos del 1 al 8 tenemos a un grupo que es sellado en la frente para que no les afecten las plagas de los juicios de las trompetas
que comienzan en el siguiente capítulo, el capítulo 8. En este grupo de 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, entran todos los siervos de Dios, el rebaño pequeño más el rebaño grande. Recordemos que no son las tribus de la antigüedad del viejo pacto, sino que son el Israel del nuevo pacto, el Israel de la nueva tierra, formado por judíos y gentiles. Este grupo es sellado porque va a dar comienzo al juicio de las trompetas. Pero en ese mismo tiempo comienza también la gran tribulación causada por el anticristo, la persecución y muerte a los cristianos que forman ese grupo de 144.000, número simbólico. De estos, durante la persecución, unos morirán mártires, estos reinarán con Cristo, y otros sobrevivirán. Estos que sobrevivirán, cuando Cristo venga en su presencia hasta las nubes, Él enviará a sus ángeles para sacarlos de esa gran tribulación de persecución y muerte causada por el anticristo, para sacar a su pueblo. Estos son los que ve Juan en la segunda parte del capítulo 7 de Apocalipsis, los versículos 9 al 17. Una gran muchedumbre de gente de todas las naciones de pie delante del trono con ropas blancas y ramas de palmera en sus manos. Uno de los 24 ancianos dice a Juan: estos son los que salen de la gran tribulación, los que quedaron vivos y fueron arrebatados con Cristo en las nubes y llevados delante del trono de Dios. Los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel del nuevo pacto se compone del rebaño pequeño más el rebaño grande. De ahí unos mueren mártires y otros quedan vivos durante la gran tribulación. Pero todos los siervos de Dios serán sellados para que no les afecten las plagas y los juicios de las trompetas, ya que en Revelación 9:4 vimos que durante el toque de la quinta trompeta todavía quedan siervos de Dios con el sello de Dios en la frente en la tierra. Y los que ve Juan con ramas de palmera en sus manos son el rebaño grande, los arrebatados. A ese rebaño grande se unirán las ovejas de Mateo 25 después de la segunda venida de Cristo. Serán los que se arrepientan después del arrebatamiento durante los juicios de las copas y además ayudarán durante la tribulación a los siervos de Dios, los más pequeños de los hermanos de Jesús. Las ovejas son las que dan de comer y beber, vestido y atención a las necesidades de los exiliados del pueblo de Dios, de los países donde será obligatoria la marca de la bestia para poder comprar y vender. Estas ovejas tampoco se habrán puesto la marca de la bestia. Entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo transcurre un corto periodo de tiempo, quizás un año, no lo sabemos. Será lo que duren los juicios de las copas. Bien, tanto para el rebaño pequeño de Apocalipsis 14, la esposa de Cristo, como para el rebaño grande, los arrebatados, más las ovejas, que serán pueblo de Dios en la nueva tierra, serán pastoreados por Cristo. Para los dos grupos se utiliza el número 144.000, un número simbólico. ¿Por qué este número? Porque dijimos que el número 12 representa al pueblo de Dios. Vemos que aquí hay dos grupos, el rebaño pequeño y el grande, esposa y pueblo. ¿Qué número resulta de multiplicar 12 por 12? 144. Por lo tanto, el número 144.000 nos indica que el pueblo de Dios está formado por dos grupos.
el rebaño pequeño y el rebaño grande. ¿Qué dice Apocalipsis 7 sobre el rebaño grande? Dios extenderá su tienda sobre ellos. Apocalipsis 7, 16 y 17. Ya no tendrán hambre, ni tendrán más sed, ni los batirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. No dice que reinarán con él, ni que serán reyes y sacerdotes con Cristo, sino que serán el pueblo de Dios, y Cristo los pastoreará. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. En cambio, ¿qué dice sobre el rebaño pequeño Lucas 12:32? Dice: no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Ha decidido que reinéis con Él, que seáis reyes y sacerdotes con Cristo y con el Padre. Como dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantan una canción nueva. Cantan una canción nueva, al igual que los 144.000 de Apocalipsis 14:3, porque se refiere al mismo grupo, a los que reinarán con Cristo. El grupo de Apocalipsis 5 y de Apocalipsis 14 es el mismo grupo. Reinarán con Cristo desde Sión. Se está refiriendo a su esposa. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y dicen: eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste que fueran un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar sobre la tierra. Como veis, el rebaño pequeño, los 144.000, que reinarán sobre la tierra con Cristo, su esposa, son gente de todas las naciones comprada con la sangre del Mesías. No son judíos. Los 144.000 que son sellados en la frente en el capítulo 7 de Apocalipsis tampoco son judíos. Las 12 tribus que se mencionan en este capítulo son simbólicas y representan al Israel del nuevo pacto, formado por judíos y gentiles. Por eso dijo Dios a Abraham: por medio de ti se bendecirán todas las naciones. Los 144.000 del capítulo 7 de Apocalipsis representan al pueblo de Dios al completo. En cambio, los 144.000 del capítulo 14 de Apocalipsis se refiere al rebaño pequeño. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 7 de Apocalipsis se pone un sello en la frente a los siervos de Dios, a todos los siervos de Dios, para que no les afecten los juicios de las trompetas. Eso tiene que ser una protección para el pueblo de Dios al completo, no solo para el rebaño pequeño. Leamos un texto que confirma esto. Apocalipsis 9. El contexto habla de los juicios de las trompetas, en concreto de la que toca el quinto ángel. Durante el toque de esta, la quinta trompeta, se da a Satanás las llaves del abismo y ascienden del abismo miles de demonios formando como una nube de langostas semejante al humo de un horno. Apocalipsis 9:4. Y se les dijo que no dañaran la vegetación de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Este texto es muy importante. Fijaos que solo son dañados aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente, y los que tienen el sello de Dios son resguardados. Hace una diferenciación entre los dos grupos. Con lo cual, este texto nos está informando de dos cosas muy importantes. Primero, que durante el toque de la quinta trompeta, el pueblo de Dios todavía estará en la tierra. Aún no habrá sido arrebatado,
porque en ese momento hay gente en la tierra que tiene el sello de Dios en la frente y dice que estos son los siervos de Dios. Segundo, este sello protegerá a todos los siervos de Dios porque no hemos sido puestos para ira. Dios no deja que sus propias plagas afecten a su pueblo, sino que los protege de su ira. ¿A quién se puso esa marca en la frente en el capítulo 7 de Apocalipsis? A los 144.000 de las 12 tribus de Israel. Por eso deducimos que estos 144.000 del capítulo 7 de Apocalipsis representan el Israel del nuevo pacto, formado por judíos y gentiles, de gente de todas las naciones. Aunque el capítulo 7 diga que los sellados son de las 12 tribus de Israel, no son judíos, son gente de todas las naciones. De estos sellados, durante la persecución perpetrada por el anticristo, unos morirán mártires y reinarán con Cristo, y otros quedarán vivos. Sobre los que quedarán vivos, leemos esto, Apocalipsis 7:14. Y me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación. No dice estos son mártires, sino que salen, que han sido sacados de la gran tribulación causada por el anticristo. Por eso dan gracias por su salvación, llevando ramas de palmera en sus manos, al igual que cuando Cristo entró en Jerusalén montado en un burrito para mostrar humildad. Y la gente clamaba a su paso, «Hosana, hijo de David». Hosana es una exclamación similar a «Viva el hijo de David», «Salva, hijo de David». Es una expresión de alabanza y reconocimiento de que gracias al Mesías seremos salvados. Hosana significa salva. De hecho, Jesús significa Dios salva. Otro texto que habla de quién es la novia de Cristo, los que reinarán con Él, es Apocalipsis 20, 4 al 6. Dice, y vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios. Los que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre la frente ni sobre la mano, y llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que no se terminaron los 1000 años. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Como veis, siempre que se habla de la primera resurrección, se habla del grupo que reinará con Cristo y serán reyes y sacerdotes con Él. Estos 3 versículos del capítulo 20 de Apocalipsis explican todo a la perfección. Dice que los que reinarán con Cristo, su esposa, se sientan en tronos, se les da el poder para juzgar y son sacerdotes y reyes junto con Cristo. Son los mártires que fueron ejecutados por dar testimonio de Jesús y por hablar acerca de Dios. Ellos no se pusieron la marca de la bestia ni la adoraron. Dice que estos resucitaron en la primera resurrección. Son las primicias para Cristo. ¿Y quién dice el capítulo 14 de Apocalipsis que fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero? Los 144.000 que están de pie sobre el monte Sión, la Nueva Jerusalén, junto a Cristo. Porque ellos reinarán desde allí, desde Sión, sobre toda la tierra, por 1000 años. También dice Apocalipsis 14 que los 144.000 cantan una canción nueva, que solo ellos pueden dominar.
¿Quiénes cantan una canción nueva en Apocalipsis 5:9? Los que han de reinar sobre la tierra con Cristo y ser reyes y sacerdotes con Él. ¿Quiénes son? Gente de todas las naciones, personas de toda tribu y pueblo y lengua y nación. Por lo tanto, los 144.000 de Apocalipsis 7 no pueden ser solo judíos, sino gente de toda tribu y pueblo y lengua y nación. El Israel del nuevo pacto formado por judíos y gentiles. Esas 12 tribus del capítulo 7 de Apocalipsis son las 12 tribus del Israel del nuevo pacto, el nuevo pueblo de Dios, que vivirá en la tierra. No hay que enfocar esta visión de las 12 tribus de Israel hacia el pasado, sino hacia el futuro. Creo que me habéis entendido. Si unimos todos los textos que hablan sobre lo mismo, vemos que todo encaja a la perfección y vamos a sumar información. Esos textos son Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 5, Apocalipsis 14, Apocalipsis 20 y Lucas 12:32. Todos estos textos hablan sobre la esposa de Cristo, el rebaño pequeño. Leamos Apocalipsis 19, 6 al 9. Dice: Y oí lo que era como una voz de una gran muchedumbre, y como un sonido de muchas aguas, y como un sonido de fuertes truenos. Decían: Alaben allá, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar. Se refiere al Padre. Regocijémonos y llenémonos de gran gozo y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Sí, a ella se le ha concedido estar vestida de lino fino, brillante y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. Tanto los que reinarán con Cristo, el rebaño pequeño, como los que serán pastoreados por Él, el pueblo de Dios, ambos grupos están vestidos de lino fino, porque todos ellos son justos y son santos. Se han mantenido apartados de la religión falsa, Babilonia la Grande, y del sistema político del príncipe de este mundo, Satanás. El versículo 9 dice: Y él me dice, escribe, felices son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Esta cena tendrá lugar después de la segunda venida de Cristo, cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos y se siente en su glorioso trono. Para analizar este texto, primero vamos a situarnos en el contexto, para averiguar en qué tiempo, cronológicamente hablando, se sitúa el evento de las bodas del Cordero. Dice el texto: y oí lo que era como una voz de una gran muchedumbre, y como el sonido de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos. Decían: alaben allá, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, se refiere al Padre, ha empezado a reinar. ¿Dónde dice exactamente lo mismo? En el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 11:17 dice: y dijeron: te damos gracias, Señor, el Dios, el Todopoderoso, aquel que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has empezado a reinar. ¿Cronológicamente coinciden los dos textos? Coinciden. El texto de Apocalipsis 11:17 se sitúa justo después del toque de la séptima trompeta. El texto de Apocalipsis 19:6 se sitúa un poco antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué sucede entre el toque de la séptima trompeta y la segunda venida de Cristo? Los juicios de las copas. Con lo cual, la ceremonia de las bodas del Cordero se celebrará durante los juicios de las copas. A esa celebración asistirán la novia, por supuesto,
que fue resucitada en la primera resurrección justo antes del toque de la séptima trompeta, y también asistirán como invitados a la celebración los que fueron arrebatados. Estos fueron arrebatados al toque de la séptima trompeta, muy poco después de la primera resurrección. La boda se celebrará, por supuesto, en la Jerusalén celestial, en el cielo. Después de los juicios de las copas, que pueden durar un año más o menos, no lo sabemos, se celebrará el banquete de las bodas del Cordero. Después de los juicios de las copas, de la segunda venida de Cristo, cuando Él haga la separación entre ovejas y cabras, destruya a los impíos y regenere el planeta, se celebrará el banquete de las bodas del Cordero. Esto será en la tierra, donde Cristo dijo que bebería el fruto de la vid y que lo bebería nuevo. Así pues, la celebración de las bodas del Cordero se hará en el cielo, mientras en la tierra están aconteciendo los juicios de las copas, y el banquete de las bodas del Cordero se celebrará en la tierra. Los arrebatados, que estaban delante del trono de Dios y recibieron cuerpos glorificados, ahora reciben un cuerpo de carne y sangre, pero glorificado. Si formamos parte de ese grupo, esto significaría que nuestros cuerpos energéticos inferiores, es decir, el ego, no estará ya en nosotros. Seremos como fueron Adán y Eva en el jardín del Edén, conociendo solo lo bueno, ya que conocer lo bueno y lo malo implicaba la introducción del ego en nosotros. Sabéis que tenemos cuerpo, alma y espíritu, así lo dijo el apóstol Pablo. El cuerpo físico, un alma que se corresponde con los cuerpos energéticos inferiores, cuerpo etérico, emocional y mental inferior, y los cuerpos espirituales. El espíritu, que es el que nos hace a imagen y semejanza del Padre y de Cristo. ¿Quién más asistirá al banquete de las bodas del Cordero? Las ovejas de Mateo 25. Son los que se hicieron siervos de Dios después del arrebatamiento y además ayudaron durante la gran tribulación a los más pequeños, los hermanos de Cristo, los que le siguen y le sirven. Estas ovejas son los últimos en arrepentirse y los primeros que heredarán la tierra. Estos quizás pasen vivos a la nueva tierra, pero si eso es así y no se les da cuerpos glorificados porque no han sido llevados delante del trono de Dios, probablemente ellos sí tengan ego, y también los que nazcan en la nueva tierra. Por eso es necesario soltar a Satanás después de los 1000 años de reinado de Cristo en la tierra, para hacer una criba y saber quién realmente está de parte de Dios y quién de parte de Satanás. Estos últimos, los que estén de parte de Satanás, se unirán a él en rebelión y sitiarán la nueva Jerusalén, pero caerá fuego del cielo y los destruirá a todos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2 dice: «Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». Pablo les habla aquí a los primeros cristianos de la congregación de Corinto. En esa época había persecución por parte de los romanos. Los primeros cristianos prácticamente todos murieron mártires y por eso se refiere Pablo a ellos como la esposa de Cristo. Ellos sí reinarán con él. En resumen, hemos visto que los amigos del novio, los siervos de Cristo, al morir y resucitar en la primera resurrección como primicias para Dios y para el Cordero, llegarán a ser la esposa de Cristo. Formarán parte de la esposa de Cristo los mártires que hayan muerto por causa de dar testimonio de la palabra y hablar acerca de Dios. Estos mártires resucitarán
justo antes del toque de la séptima trompeta y justo después de que quede completado el número de personas que formarán la esposa de Cristo. Esto se hará con la muerte de los 2 testigos de Apocalipsis 11. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que os haya sido edificante la información. En el próximo vídeo hablaré sobre la parábola de los invitados a las bodas de Mateo 22. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo. Chao.